Vale. Ya, perfecto. De acuerdo. Entonces, ahora sí creo que estamos. ¿Sí? Vale, entonces, si no hay otra pregunta, creo que podemos continuar. Gracias. ¿No? Ok. Listo. Listo, hermanos. Vamos a continuar con el capítulo 12. Voy a poner compartir. Listo. ¿Sí se ve la pantalla? El Word. ¿Se ve? Sí. Ya, muy bien. Vamos. Capítulo 12. Dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes es para vosotros cabeza de meses, principal será para ustedes de los meses del año. Aquí hemos puesto como un poquito más literal lo que está en hebreo, porque creo que en la Reina Valera dice este será como el primero de los meses, ¿no? Entonces, lo que veíamos con Eric no se está refiriendo enteramente a que este es el mes 1 del calendario hebreo o algo así, sino que este mes, el mes de Abib, que es cuando van a salir de Egipto, es el principal, el preeminente, digamos, de entre los meses con respecto a las citas, ¿sí? Porque también vemos que hay otro mes que es el inicio del año, pues podemos decir civil, que es en Yom Teruah. Entonces, bueno, aquí es solo para eso, ¿no? Hay dos calendarios, digamos así, uno que es con respecto a las citas, otro con respecto al año civil, y el que estamos viendo aquí es con respecto a las citas, el mes primordial o principal es David. ¿Sí? Listo, entonces eso. Ya. Entonces ahí está, ¿no? Ahí, en hebreo dice Rishon, el principal, y ahí dice Rosh, como cabeza, la cabeza de mes. Bueno, entonces dice luego, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero según sus familias paternas, un cordero por hogar. Aquí imagínense, el 10 de cada mes, el 10 de este mes, del mes de Abib, tenían que elegir al cordero para traerlo a vivir entre la familia, hasta el 14 que tenían que sacrificar. Y ahí nos vemos una referencia en el Evangelio. Estuvimos viendo un comentario donde mencionaba que justamente cuando nuestro Señor Yahushua hace la entrada triunfal a Jerusalén, muy posiblemente, y haciendo las cuentas, fue un 10 de Aviv, o sea, un 10 de este mes. Como siendo él el cordero que estaba ingresando a casa para, digamos, ser inspeccionado por todos los de allí para saber si era sin defecto para el sacrificio. Porque eso es lo que se hacía en estos tiempos. Se llevaba el corderito, se lo estaba inspeccionando y lo ofrecían el día 14 si no encontraban ninguna falla en él. Asimismo fue con nuestro Señor Yahushua, que al ingresar a Jerusalén, pues vemos cómo tuvo el juicio con el sumo sacerdote, con Pilatos y así. Entonces, un símil a esto que ya nos muestra en la Torá, ¿no? Listo. Si quieren revisar un poquito acerca de esto, ahí pueden ver en Juan 12, ahí habla de que 6 días antes de la Pascua Jesús estaba en Betania y después al día siguiente de esos 6 días y en esa cena que tuvo ahí en Betania fue a Jerusalén y pues por ahí puede darse las cuentas de que sí fue el 10 de ese mes que ingresó a Jerusalén Yahushua, como el Cordero. Y pues eso sí sabemos de él es del Cordero, que carga el pecado. Bueno, vamos al 4. El versículo 4 dice, y si la familia es pequeña para un Cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las Nafshot, según el número de las personas, de las entes vivientes ahí. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Vuestro cordero será tamim. Ahí dice tamim, ¿no? En la Reina Valera me parece que dice sin defecto. Tamim tiene que ver con algo que es completo, íntegro, ¿no? Entonces aquí tenemos un versículo, de
de Primera de Pedro 1, 18 al 19. Dice, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. O sea, él cumpliendo una vez más, o él como sabemos desde la Torá, en él toda la palabra se cumple, y él era también sin mancha, sin tacha. Aquí tenemos otro versículo, en Mateo, no me sabes. Ya, en 1 de Pedro 2:22 dice, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. ¿Sí? Nuestro Cordero, ¿no? Nuestro Señor, nuestro Pesa. Ya, listo. Dice, ¿lo tomaréis de las ovejas o de las cabras? Interesante que también podía haber sido de las cabras, ¿era de ovejas o de cabras? En el 6, y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo sacrificará entre las 2 tardes. Entonces, moría el corderito, sería sacrificado el día 14 de Abib. Entre las 2 tardes, nuestro Señor Yehoshua también, una vez más, da muestras de que Él era el cordero al morir, justamente. Aquí tenemos en Mateo 27, del 45 al 50, dice, desde la hora sexta, que es las 12 de la tarde, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena sería a las 3 de la tarde, aprox. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactán. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Entonces ahí está en los evangelios registrada igual que él murió a las 3 de la tarde y correspondería justamente al 14 de Aviv entre las 2 tardes. Ya. Listo, vamos ahora al versículo 7. Dice, luego tomaréis de la sangre y la pondrán sobre los postes y el dintel de las casas en que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego con matzot, con hierbas amargas lo comerán. Entonces aquí ellos tenían que, una vez sacrificado al corderito, ponían la sangre, tomaban la sangre y ponían en el dintel y en los postes de la casa, de la puerta de la casa. Y tenían que comer la carne asada con matzot, con hierbas amargas lo comerán. Entonces aquí también vemos que el mandamiento, ¿no?, de que en Pesach debemos comer matzot, o sea, los pan, como se dice, pan sin levadura, pero pan sin oxidar más bien sería. Pan sin... Ajá, es del pan que se ha hecho, pero no se ha dejado en reposo por más de 18 minutos, sino que se lo ha hecho rápidamente, digamos, antes de de que se oxide, como dice. Y con hierbas amargas. Entonces vemos que era algo que no era algo tan así como que rico, ¿no? Las hierbas amargas. Y esto también muestra, o sea, bueno, empieza, ya hemos de recordar que las hierbas amargas es como para recordar esa época en la que eran esclavos, que eran oprimidos, y asimismo que, digamos, cuando estuvimos en el pecado éramos pues esclavos del pecado, pero esa amargura de estar oprimidos por ese pecado pues ya ha pasado, ya no hay más. Gracias a nuestro Señor Yehoshua. Dice, bueno, en el 9, no comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Entonces era todo asado al fuego. ¿Sí? Luego en el 10, no dejaréis nada de él para la mañana siguiente, y lo que sobrare de él en la mañana siguiente, lo quemaréis en el fuego. Y bueno, aquí quisiera darles como el otro día conversando con una persona, me contaba que en Pesach, cuando estuvieron celebrando, habían hecho igual cordero, o sea, habían celebrado Pesach y habían hecho un corderito. Y que al otro día les había sobrado un poco del cordero, y que basándose en este versículo, ellos pues, lo quemaron al corderito, lo que sobró.
Pero nosotros no, o sea, si empieza, vamos a comer cordero, o si alguna familia va a hacer un corderito, pues no tienen que pensar que ese es el cordero de Pesaj. No es así, ya que nuestro Pesaj es Cristo, es Mashiach, ¿no es cierto? Entonces podemos comer cualquier otra comida, de hecho. No es así obligado a que nosotros comamos un cordero. Y peor, y digamos, peor aún, diciendo, no podemos sobrar de este cordero y mejor quememos las sobras, porque no está hablando de lo que hoy es, de lo que hoy comeríamos, ¿no? Ya nuestro Pesaj es Mashiach. Como mencionaba Josué, o sea, fue un hito en este tiempo de esta manera con los corderitos, pero ahora en el pacto renovado con nuestro Señor Yahushua es Él el que marca un nuevo hito, un antes y un después, ¿sí? Entonces eso por comentarles, porque pues me ha pasado que me han dicho eso de que o sea, como que en la mente de uno pues asemeja a lo que hoy comería como un corderito con el de Pesaj, y no es tanto, es nuestro Pesaj, como les recalco, es Mashiach. Bueno, en el 11, y así habréis de comer los ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Él es la Pascua de Hashem. Y este me parece muy bonito como le pone ahí, Él es la Pascua de Hashem. En 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Sí. Muy bien. ¿Qué más? Aquí, y durante esa noche yo pasaré por Hashem, ¿no? Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, yo Hashem. Ya, entonces, aquí él va a demostrar que ninguno de los dioses de Egipto era el que no tenía no era lo que decían ser, ¿no? Ya vemos, el Nilo era un dios, las ranas otro dios, y así, hasta el propio faraón que era otro dios. Vemos que en realidad no eran nada, ¿no? Como dicen, no son nada, no son nada. El Señor es el que tiene la potestad, el único que tiene el control de todo, ¿no? Entonces, para demostrar eso, que Él es el que está sobre todos aquellos. Bueno, en el versículo 13 dice, la sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues yo veré la sangre y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Y de aquí sale la palabra justamente de la cita de esta fiesta de Pesaj, el pasar por alto. En hebreo ahí creo que dice Pasajti. Aquí está. Sí, Pasajti. Dice, viene de Pesaj, o sea, de un paso por alto, como es como el jueguito ese ¿cómo se llama ese jueguito? En el que se va, rayuelas, que se va saltando en un piecito. Entonces es justamente, veré la sangre y pasaré por alto. Y ahí tenemos un versículo que nos puede hacer énfasis en esto que el Señor ha pasado por alto, ¿no? El que iba a herir a los primogénitos, pero pues dio la sangre y pasó por alto. Romanos 3, 25 al 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fidelidad en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fidelidad de Yehoshua. Entonces, eso es lo que ha acontecido en nuestras vidas. La verdad, no teníamos, como decir, un juicio decretado contra nosotros, pues éramos todos, teníamos esa condición de pecado, de pecadores, pero el Señor en su paciencia ha pasado por alto esos pecados para redimirnos, para comprarnos con su preciosa sangre para Él. Nosotros, como le digo, o sea, aquí ellos tenían que, si no veían la sangre, morían. Entonces, asimismo, nosotros, si no estuviéramos cubiertos con ese sacrificio, con esa sangre que Mashiach dio, pues tendríamos que morir. Pero gracias a ese sacrificio, a nuestro Pesaj, que es Cristo, pues hemos sido pasados por alto, digo. Y pues tenemos que
que consideran mucho esto, ¿no? Y en el 14, y será Hayom para ustedes para memorial. Aquí le hemos puesto Hayom, creo que en la Reina Valera dice, y será este día para ustedes como memorial, pero aquí hemos puesto Hayom porque, como está en hebreo, hablando del día, que es Yehoshua. O sea, él será el memorial, y lo celebraréis como una fiesta solemne a Hashem por vuestras generaciones, por Jucat Olam lo celebraréis. O sea, era una promesa infaltable por parte del Señor, que pues la vemos cumplida en su sacrificio. Él la cumplió. Como vemos, los Hok son esas promesas infaltables que las cumple solamente el Señor. Entonces, Él cumple esa promesa. Ya. 7 días comeréis matzot. Desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, para que cualquiera que coma hametz, desde el primer día hasta el 7º, esa persona sea cortada de Israel. Entonces ahí vemos que durante esta fiesta, 7 días tenían que comer matzot, y no, pues no podían encontrarse hametz ni en ninguna de las casas. Hametz es ya la masa que una vez que se había mezclado con agua y que se comenzaba a oxidar después de 18 minutos. Hametz. El seor es este. Entonces, listo. En el 16. Y el primer día habrá llamamiento de la santidad. También en el 7º día tendréis llamamiento de la santidad. Ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. Entonces ya sabemos de empezar. En la fiesta, se comerá panes, se comerá matzot, y el primer día será un llamamiento de la santidad, no se debe hacer trabajo en ese día, y en el 7º día igual no se puede trabajar, son llamamientos de la santidad. O sea, en hebreo dice Mikra Kodesh, Mikra Kodesh, que es un llamamiento de santidad, un llamamiento del Kodesh, de nuestro Señor Yehoshua, un llamamiento suyo. Entonces aquí también justamente un versículo que nos habla de ese llamamiento que hemos recibido, segunda de Timoteo 1:9, que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, un llamamiento del santo, de él, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, hemos sido llamados. Si nosotros hemos podido, vamos a ver, en esta festividad que se acerca, celebrar Pesaj, es por un llamamiento suyo solamente, no conforme a nuestras obras, como dice aquí, ¿no? Es un llamamiento que Él nos ha hecho partícipe. Ya. Y bueno, y no se deberá trabajar ni el primero ni el 7º día en la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, guardaréis Hamatzot, porque este mismo día habré sacado a vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Guardaréis este día por Jucat Olam en vuestras generaciones. ¿Sí? Entonces hay que, en la fiesta de los, como se dice, panes sin levadura o Hamatzot, la fiesta. En el versículo 18, Rishon, en el principal, en este mes, en el día 14 del mes por la tarde, comeréis matzá hasta el 21 del mes por la tarde. Entonces, bueno, ya para que nos vayamos alistando. Durante 7 días nos hallará Seor en vuestras casas, porque cualquiera que coma hametz, su nefe, será cortada de la congregación de Israel, ya sea ger o nativo en Israel. Entonces, bueno, va a decir que otra vez está recalcando que en 7 días no se debe encontrar Seor. Seor es aquella mezcla de harinas con agua que ya se ha dejado reposar por más de 2 días. O sea, ya es algo que está bastante oxidado y que de hecho va a servir para oxidar más masas, si se requería. Bueno, no se va a encontrar nada de eso, tampoco hametz, que igual es la masa reposada por más de 18 minutos con agua, porque será esa nefesh cortada de la congregación de Israel. Ya sea un ger es un prosélito, alguien que era extranjero pero se ha hecho parte del pueblo, o un nativo, un natural de la tierra. Entonces, ya, listo. Todo en el 20. Todo hametz no comerás. En todo lugar donde habiten comerán matzot. Listo, una vez más recalcando eso. Llamó Moisés a todos los ancianos de Israel y les dijo: entren, saquen y tomen para vosotros un cordero según vuestras familias y sacrifiquen el Pesaj. De hueyel a Pesaj. Y dice en el 22, y tomaréis un manojo de sof,
Esobe era, creo que le ponen como hisopo, pero es como, más bien es orégano, es esta plantita. Esta de aquí, si la pueden ver. Esa es lo que tomaban, empapaban con la sangre, lo ponían, lo empaparéis en la sangre que habrá en una vasija y untaréis el dintel y los postes con la sangre que está en una vasija. En cuanto vosotros no saldréis de la puerta de vuestras casas hasta la mañana. Entonces ellos tenían que poner la sangre y permanecer en sus casas. No podían salir, ¿no? Así, cuando pase Hashem para herir a los egipcios, verá la sangre. Ah, mira, aquí hay una, más o menos. Okay. Esto es orégano. Sí, es orégano. Ah, miren, aquí hay orégano. Dice en el 23. Así, cuando pase Hashem para herir a los egipcios, verá la sangre en el dintel y sobre ambas jambas, los postes, y pasará Hashem de aquella puerta, y no dejará que el destructor, en hebreo Shahat, entre a vuestras casas para herir. Aquí otro versículo tenemos. La sangre es un símbolo de sacrificio, como muestra de que hubo una víctima, la muerte de un inocente por un pecador. Primera de Pedro 3:18 dice, porque Yehoshua padeció una vez y para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el ruach. Entonces, él es el que ofreció su vida. Bueno. Aquí hay otro más, en el Efesios 1:7, que dice, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En él tenemos redención mediante su sangre. Entonces, miren, otra vez más. Lo que apuntaba, esto que hacían ellos didácticamente, apuntaba directamente a nuestro Señor Yeshua, como él mismo dijo, o sea, todo lo que escribió Moisés habla sobre mí, ¿no? Todo lo que habla Moisés es sobre mí. Entonces, él en su sangre él nos trae el perdón de pecados. Guardaréis esta palabra, en el 24, guardaréis esta palabra como Joc, y para ti y para tus hijos por tiempo escondido. O sea, sería una promesa invariable, el Señor la daría el cumplimiento. En el 25, y cuando entréis en la tierra que Hashem os dará, como he hablado, observaréis este servicio. Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este servicio para vosotros? Vosotros responderéis, sacrificio de Pesaj es para Hashem, el que pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mandó toques sobre los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, inclinándose, adoró. Fueron, pues, entonces vemos aquí otra vez más lo que decía Jesse al inicio, que es bastante de contar a los hijos, de cuando ellos nos pregunten, decirles, platicarles, enseñarles, ¿no? Todo esto. De hecho, hay esa canción, ¿no? Que dice, esa canción una canción en la que se hacen varias preguntas en la canción y se les da las respuestas conforme. ¿Sí te acuerdas? Que se le canta. Muy bien. Vamos a ver en el 28, dice, fueron pues los hijos de Israel, hicieron tal como Hashem le había ordenado a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. Muerte de los primogénitos. Y aconteció que a medianoche Hashem hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y por la noche se levantó Faraón con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo en Egipto un gran clamor, pues no hubo casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y dijo, levantaos, salid en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel. Marchaos, servid al Señor según su palabra. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacadas como habéis hablado y marchaos y bendecidme también a mí. Bueno, ahí él también dice, bendígame. Bueno, en el 33. Y Egipto presionaba al pueblo para expulsarlo rápidamente del país, pues decían, todos nosotros moriremos. Sabemos que ya, todos ya querían que se vayan. Lo estaban incluso apresurando para que salgan rápidamente. Entonces el pueblo cargó su masa sobre sus hombros antes que leudara, envolviendo lo sobrante en sus masas. Entonces, como en la premura de esta situación, tomaron las masas y tuvieron que salir rápidamente. ¿Ya? Y los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moisés y pidieron a los egipcios utensilios de plata, utensilios de oro y vestidos. Y Hashem dio gracia al pueblo ante los egipcios, los cuales les dieron lo que pidieron. Así despojaron a los egipcios. Entonces, también, como les había dicho,
al momento de salir que les pidan los utensilios de plata, de oro, pues así lo hicieron y Egipto, con tal que se vayan, les dieron nomás para que se retiren pronto. Bueno, entonces partieron pues los hijos de Israel de Ramsés para Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los pequeños. Y aquí vemos que eran varios, o sea, muchísimos. 600,000 hombres, aquí se está contando solo a los hombres, pero si hacemos más unas cuentas así, un poquito a grosso modo, 600,000 hombres, cada uno digamos que con su esposa, 600,000 hombres más 600,000 mujeres, unas 1.200.000, y que tengan otros 2 hijitos cada pareja, ya se hacen casi 3 millones. Es muchísima gente la que salió, la verdad. Por eso es que arriba decía que salieron como en escuadrones, o sea, salieron ordenadamente, no es que salieron a la locura, sino que salieron como escuadrones de un ejército. Ajá, tal cual. Y Moisés ahí a cargo, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, el Señor a cargo, pero utilizando a Moisés. También subió con ellos en el 38 dice, también subió con ellos una gran multitud, así como ovejas y vacadas, un ganado muy abundante. Entonces salieron más, una gran multitud de personas, también con el pueblo, ¿no? Porque también vemos que hubo luego varios egipcios también que estuvieron allí. En el 39, y de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas matzot, pues no habían leudado, por cuanto habían sido echados de Egipto y no pudieron demorarse, ni tampoco habían preparado provisión para sí mismos. Entonces aquí vemos como relación a que el pueblo no pudo demorarse al salir de Egipto. Nos hace comprender que asimismo sean nosotros que al ser llamados por el Señor debemos ser diligentes en dejar atrás el pecado y lo que nos ataba a él. En Hebreos 12:1, en la parte B del versículo, en la segunda parte dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, que cuando nosotros sintamos ese redarguir del Ruach en nuestras vidas, que no permanezcamos impávidos y sigamos en el mismo error o pecado, sino que seamos diligentes y tomemos todas las cartas del asunto para salir pronto. Me acuerdo en un versículo cuando estaba el toque de las ranas, que a Faraón le dicen que cuando estaban las ranas y le dice, ¿cuándo quieres que quite este toque? Y dice, mañana. ¿Cómo es eso? O sea, él se veía que estaba hasta contento casi en ese pecado. Entonces, que más bien eso no ocurre en nuestras vidas, ¿no? Que si vemos algo, pues tomemos todas las cartas del asunto para salir pronto de eso. ¿Sí? En el 40 dice, la estancia de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años. Y transcurridos 430 años, en aquel mismo día, todos los escuadrones de Hashem salieron de la tierra de Egipto. En el 42, noche de guardar es para Hashem por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta es noche de Hashem para ser guardada por todos los hijos de Israel por sus generaciones. Después dijo Hashem a Moisés y a Aarón, este es el Joc de Pesa. Ningún Ben Nejar comerá de ella. Entonces aquí está hablando de que ¿qué es un Ben Nejar? O sea, ¿qué es un Ben Nejar y que él no puede comer de Pesa? Un Ben Nejar es, ahí le traducen hijo de extranjero en la Reina Valera, pero más bien sería, vemos que Ben, como hemos ya estado estudiando, Ben también tiene que ver con un portador, con alguien que, sí, portador, ¿no? Y Nejar viene de extraño, algo como, sí, desconocimiento, algo desconocido. Entonces, como sería, ningún portador de desconocimiento puede comer de Pesa. Entonces, entiéndase un portador de desconocimiento, alguien que pues no ha sido conocido por el Señor, como decía Josué. No ha sido conocido por el Señor y tampoco lo conoce a él. Entonces, alguien así no puede comer de Pesa, y esto pues nos sirve para que en esta cita que viene, pues sepamos que no es para cualquiera, porque hay muchos que de verdad no han sido conocidos por el Señor, no lo conocen, no podemos como pues ahí poner a disposición a todo el mundo. Es algo muy íntimo, muy del pueblo. Como hemos visto en esta parasha, era algo que está haciendo una distinción entre lo que es de Egipto y es el pueblo de Israel. Entonces, luego continúa diciendo en el 44, sin embargo, todo esclavo comprado con dinero, lo circuncidarás y podrá comer de ella.
¿ya? En el 45 dice, ni el Toshab ni el Shahir podrán comer de ella, aquí hemos puesto en hebreo, pero en la Reina Valera dice Toshab, dice el forastero, y en el Shahir el asalariado, Shakir, Shahir. El Toshab sería un forastero, alguien que está viviendo, que se acomoda en Israel, pero que es incrédulo. Y un Shahir, igual un asalariado, está ahí trabajando ahí, pero también es incrédulo. Entonces, igualmente, no comerán de ella. Se comerá en la misma casa, no sacarás nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. Y esto pues vemos en el Evangelio cómo se da cumplimiento en Juan 19. Voy a leer Juan 19 del 31 al 37, que es lo que también se suele leer en esta parashá y captará en esta porción. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua de Pesach, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados fuesen quitados de allí. Entonces, bueno, los judíos ya querían que les quebrasen las piernas para rápido retirarlos de las cruces y pues prepararse para la fiesta que era de Hamatzot. Bueno, entonces dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, con Yehoshua. Mas cuando llegaron a Yehoshua, a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. O sea, Juan diciendo eso, no, esto es verdad. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasara. Entonces, él da cumplimiento. O sea, en Yehoshua no hay cómo decir que él no es ese Cordero Mashiach el que salvaría, no el que nos salvaría. Es muy evidente todo lo que él lo hizo. Bueno, en el 47, toda la congregación de Israel así lo hará. Y si algún ger, o sea, algún prosélito reside contigo y celebra Pesach a Hashem, circuncídele todo varón, y entonces se acercará para celebrarla, puesto que será como el nativo de la tierra, pero ninguna persona incircuncisa podrá comer de ella. Y bueno, aquí hablando de la circuncisión, también es un tema un poquito a veces complicado, porque para la fiesta suele decir, o sea, que nadie que sea circuncidado puede, de la carne, pueda comer, que no esté circuncidado, que no coma de ella. Pero nosotros tenemos otros versículos, por ejemplo, en Romanos 2, 28 al 29, que dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, de alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, vemos que está hablando de una circuncisión más bien del corazón, como veíamos de arriba, alguien que ha sido conocido por Dios, que ya no es un portador de desconocimiento, sino que ha sido conocido por el Señor circuncida su corazón, como dice también en Deuteronomio, va a celebrar Pesach. Sin embargo, hay que recordar que esa circuncisión del corazón es la que luego va a hacerse manifiesta con los frutos, la cual entre todas las buenas obras que el Señor ha preparado para nosotros está el circuncidarse físicamente. Entonces, ahí habría que revisar cada caso y caso, pero no es que el que alguien circuncidado ya podía comer la Pascua, circuncidado físicamente, porque incluso los egipcios se circuncidaban, incluso ellos practicaban la circuncisión, entonces no podemos decir que esa es el requisito, sino más bien la del corazón, que obviamente, como les digo otra vez, se va a reflejar en una circuncisión hasta física, ¿sí? Porque ¿qué pasaría con una persona que ya va celebrando Pesach 2, 3 años, 4 años, sin buscar, sin ser diligente para buscar la circuncisión física también?
¿Qué pasa ahí? Bueno, entonces eso habría que revisar entre caso y caso. En el 50 dice, así hicieron todos los hijos de Israel, como Hashem había ordenado a Moisés y Aarón, así hicieron. Y aquel mismo día Hashem sacó a los hijos de Israel por sus escuadrones de la tierra de Egipto. Sí, eso sería todo en el capítulo 12. Tal vez aquí una cosa más. Aquí en este versículo, sí, este es muy bonito. Dice, y aquel mismo, en el 51, y aquel mismo día, como dice Hashem, ahí está la Yud Hei Vav Hei en hebreo, sacó a los hijos de Israel por sus escuadrones de la tierra de Egipto, y eso una vez más nos hace referencia, o traigamos a la mente lo que dice en Judas 1:5, que dice, quiero recordarles, como conocedores que sois de todas estas cosas, que Jesús, que Yehoshua, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces aquí otra vez, miren, aquí dice que fue Hashem el que sacó a los hijos de Israel, y aquí en Judas vemos que es él mismo, nuestro Señor Yehoshua, que sacó al pueblo de la tierra de Egipto. Y con eso el capítulo 12. Vale. Ok. Vale. Ok, entonces, como siempre, vale la pena si es que hubiera preguntas, si hubiera preguntas, comentarios de este capítulo 12, que es bastante extenso. Sí, no sé si es que hay preguntas por ahí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario, no? Vale. Si no, nada más que pude ver alguna cosa, ¿no? Una pequeña cosa de este capítulo 12, además de todo lo que ya hemos hablado en todos los años y además de lo que siempre o constantemente estamos recordando cada pesa, cada que toca celebrar pesa. Lo primero que debemos saber es que así como a veces en nuestras Biblias ponen un subtítulo, ¿no? Creo que esto ya lo dijimos el año pasado, pero siempre me gusta repetirlo esto porque es bien interesante y es bien bonito. Si yo les dijera a ustedes, ¿en dónde encontramos el capítulo y el versículo para donde se instituye la cena del Señor? ¿A dónde me manda? Por lo general, ¿a dónde me mandaría alguien, algún cristiano, por así decirlo? ¿A dónde me mandaría? ¿Usted sabe la cita? No. Mateo. La típica que suelen decir. ¿No se acuerdan dónde está? Esa que comienza diciendo, porque yo recibí del Señor lo que sí mismo os he compartido, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, después de haber dado gracias, tomó el pan. Exacto. Y podemos verla esto un ratito, está en 1 Corintios 11:13, si no estoy mal. Pueden verle. De pronto alguien lo tiene por ahí, 1 Corintios. 1 Corintios. 1 Corintios 11:13. Sí. 13, creo que eso. Sí, aquí tengo. ¿Qué dice ahí? Sí, por favor, hermana Zunita. ¿Qué dice ahí? Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrir? No, el 23, perdón. 11:23. 11:23. Ya. Sí, gracias. Que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Sigo? Hasta ahí. ¿Y puede leerle el titulito que le ponen arriba? Por favor. Institución de la Cena del Señor. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces ahí nos ponen, ¿no? Es un título muy sugerente que son 3 palabras, no, 4, institución de la Cena del Señor nomás. Pero ya nos sugieren mucho, ¿no? Es un título muy sugerente porque es institución de la Cena. Entonces cuando el mundo cristiano sigue pensando esto de la institución de la Cena del Señor, ¿no? La Cena del Señor, y lo intentan hacer como sabemos en domingo y todo aquello, se basan en este pasaje. Pero resulta que primero que en la Biblia, en los textos originales, no aparece ese titulito, ¿no? Ese título no está ahí. Eso es si ustedes quieren, una ayuda que desea poner el editor de la traducción para que se sepa de qué tratan los versículos que siguen, pero en realidad eso no es. Y este caso es un título muy, muy sugestivo. Así que
no es ahí la institución de la cena, porque es que el Señor Yehoshua cuando celebró Pesaj, no estaba instituyendo nada nuevo, no estaba instituyendo algo nuevo, que sí estaba dando un nuevo significado, estaba enriqueciéndolo y todo, sí, pero no era nada, no era algo que no se haya hecho antes. Estaba celebrando Pesaj. ¿Y dónde se instituye sí Pesaj? ¿Dónde? No es en Mateo 26, 29, dice aquí. No, ¿en dónde? En Mateo Éxodo 26, 12. 29. No, ¿No? en Éxodo 12. Ah, ¿Sí o no? lo que acabamos de leer. Claro, eso es lo que cuentan los evangelios son cómo el Señor la celebró, ¿no? Y lo que el Señor nos enseña a partir de lo que venían celebrando por siglos. Pero ¿dónde se instituyó la Santa Cena, como se suele decir, la Cena del Señor? En Éxodo 12, ¿vale? Así que, como les decía, esta parashá es eso, es la parashá del memorial, de un hito, es la parashá del hito. ¿Qué hito se está marcando aquí? El tema de Pesaj, ¿sí? La parashá de Pesaj, la parashá del hito, la parashá de la libertad, de este evento icónico de la historia del pueblo en donde se marca un evento súper, súper mega importante, ¿sí? Y lo interesante es recordar y estar conscientes de cómo se va celebrando esto, de cómo es que se va celebrando. Porque, dicho sea de paso, la forma de celebrar Pesaj ha variado. Y a veces ha habido una cosa que me ha llamado la atención y que se suele poner como ejemplo, ¿no? Para precisamente notar cómo es que va variando la forma de celebrar Pesaj. Por ejemplo, se suele decir, bueno, el primer Pesaj, este primer Pesaj, ¿cómo debían estar los hijos de Israel? ¿En qué condición? Santificados. ¿Cómo? Santificados. Ya, pero además, Listos para salir. exacto, como dice, ceñidos vuestros lomos, vestidos, con el bordón en la mano, listos para salir, ¿sí? Y me llamó mucho la atención porque sí en verdad, perdón, si en verdad nosotros no estamos en una época en la que literalmente nos va a tocar salir, sí podemos entender este versículo de aquí, permítanme encontrarlo, cuando dice, y lo celebrarán así, que dice, ¿dónde está? En el 11, en el 12:11, pueden ponerlo. Unidos vuestros lomos, vuestro calzado. Éxodo 12:11, dice, ¿no? Y lo comerán así, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comerán apresuradamente, él es Pascua. Vale, la primera parte, esto que es estar ceñidos los lomos, atados los zapatos y vuestro cayado en la mano, más allá de que en ese momento tenían que hacerlo literalmente, que tenían que estar preparados, lo que significa es eso, y esto es importantísimo. Pesaj se debe comer preparado, listo para salir. ¿Sí se entiende? Pesaj, una vez más repito, Pesaj se debe celebrar estando uno listo, estando uno ceñido los lomos y tal. No literalmente porque a medianoche nos toca salir corriendo de la casa y dejando todo. No, no necesariamente, sino porque tenemos que estar listos, porque en virtud de esa Pascua, de ese Pesaj que es el Señor Yehoshua, pues estamos en condiciones de en cualquier rato, cuando el Señor disponga, irnos con él. De tal manera que en ese sentido debemos estar ceñidos nuestros lomos. Y qué mejor recordarlo en virtud de Pesaj, ¿vale? Porque virtud de Pesaj marca eso, como la salida del pueblo, ¿sí? El pago del precio y la salida del pueblo. Por lo tanto, hay que estar con esta condición. Si en verdad no vamos a estar ya con ropa de viaje, como se suele decir, ¿no? Con ropa de viaje, con todas las cosas, como que si fuéramos a partir literalmente, pero sí es bueno que estemos, nuestra condición, nuestro corazón esté preparado. Y de ahí el tema que hablaba Estevitan precisamente de la circuncisión, ¿vale? ¿Y por qué está en eso? Es de estar alguien que no puede estar celebrando Pesaj, alguien que no esté en condiciones para celebrar Pesaj, ¿vale? Y eso se aplica a todos los requisitos que aquí dice. Y otra cosa más, que me di cuenta, que a veces nosotros lo hacemos, no sé, bueno, la forma como lo hemos celebrado ha sido distinta, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cómo es que solemos, por lo general, que se ha hecho casi una costumbre, ¿no? Pero solemos comer cordero asado. Pero resulta que yo me di cuenta ahora
una pequeña cosa que ahorita que les digo parece obvia, pero el cordero dice que sazonen o que no sazonen. Dice, y sazonarás el cordero y te comerás bien rico sazonadito. No, solamente dice, le degüellan, le pelan y al fuego. ¿Vale? Entonces, imagínense ustedes, no sé mucho de arte culinario y además, dicho así de paso, no era solamente un cordero, podía también ser un chivo, ¿vale? Ahora, ustedes, y de pronto muchas personas saben más de esto, ¿no? Pero la carne del cordero, así sin más, y la carne del chivo, así sin más, es rico. Fea. Es fea. Exacto. El chivo tiene El chivo al menos es más olorosito, ¿no? Claro, tiene un tufito, como se menciona. Y el cordero no tanto, pero también. No tanto, pero también, ¿no? Entonces, ahora imagínense ustedes esa cena. ¿Me explico? O sea, no es algo tan agradable a la boca. Añadan a eso precisamente las hierbas amargas. Añadan a eso el pan sin levadura, añadan a eso el matzá. ¿Suena rico? No, no tanto. No suena rico, ¿no? No suena gustoso esta carne, ¿no? A este cuerpo no le gusta que le sirvan una carne así sin sazonar, asada al fuego, y es más, asada al fuego, no sé, ni siquiera dice al carbón, nosotros le hacemos al carbón, pero eso era literalmente que le dé la llama, es decir, eso seguramente estaba en algunas partes más quemado que en otras, porque además dice que no esté crudo nada. Así que ahora imagínense ustedes para que una pierna, por poner Y una... estaba seco y crudo. Exacto, Digo, seco y duro. Exacto, que una pierna del cordero, por ejemplo, del chivito, se cocine hasta el hueso, y a base de fuego. O sea, no era una comida deleitosa. Y cuando se quema la carne se hace amarga. Exacto, y además una carne quemadita y todo lo demás, ¿no? Y sin sazonar, o sea, por ejemplo, para nosotros cuando hacemos un asado, los ricos son los cueritos de esas cosas, ¿no? Porque ahí como que se queda más del aliño y todo aquello, ¿no? Y qué rico, con salsita y todo aquello. Y el chimichurri que le suelen poner y todo aquello, ¿no? Pero ahora imagínense ustedes nada, o sea, el animalito tal cual, así, en crudo y al fuego, y hasta que se cocine y coman eso. Para que veamos, ¿no? Que a veces le romantizamos mucho y también adaptamos las costumbres a nuestra vivencia. Entonces nosotros decimos, hay que hacer cordero, entonces ya le alineamos y sale un cordero riquísimo. Pero ahí les pongo a su consideración para pensarlo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Y qué tal si este Pesaj, comemos un cordero si fuera, o si es que fuera otro animal, pero comemos, si tenemos la oportunidad de comer corderito, lo comemos así, sin más, así sin más, sin nada de aliño, sin nada, así simplemente, ni nada, sin aliño ni nada, o sea, así. Imagínense ustedes. Y eso acompañarle con las hierbas amargas y con el matzá. O sea, bonito no es. Bonito no es. No es para nada bonito. Pero seguramente tiene algún significado. Y acuérdense también, y esto es interesante porque ahora haciendo la referencia, el cordero ahí quemándose y chamuscándose, no es una cosa bonita de ver. A diferencia de los corderos que podemos ver, porque además ya nadie asa cuando hacemos del cordero asado, no hacemos del cordero asado, hacemos por porciones, por porciones tipo chuleta o por porciones, pero no hacemos del cordero. Ahora imagínense ustedes un cordero ahí dándose la vuelta, eso debe haber quedado horrible al final. O sea, no bonito, no doradito, como... No, debe haber quedado muy feo a la vista. Así. Ahora imagínense ustedes, ahí se entiende mejor cómo es que eso anunciaba la venida y la muerte del Señor. Que no fue una cosa bonita de ver. El Señor Yehoshua no murió así íntegro, ¿no? Una laceración horrible. O sea, muy fuerte. De tal manera que y además colgado en un madero y todo aquello. Entonces, imagínense ustedes, el ver Pesaj así, en crudo, no es lo que nosotros de pronto hemos visto, una rica comida, un cordero sazonadito, claro, con la mesa bonita, y qué rico el matzano y todo, claro, con todo aquello, ¿no? Es una cosa súper cruda, o sea, es un evento súper crudo, y por eso es un hito. Después se fue añadiendo eso un montón de cosas, que el jaroset, que las cosas que le fueron añadiendo, pero el origen, el hito, es otra cosa.
El hito era otra cosa. Y eso nos marca un montón, porque a veces se comprende más en el hito, con la primera vez que sucede, que lo que después se fue dando. ¿Vale? Ahora, seguramente Yehoshua lo que celebró fue de alguna otra manera, con otras cosas, se ve que sumergieron en el plato, se ve que cantaron, se ve que añadieron otras cosas, se ve que se incluye el vino, que él le da un significado al vino y todo aquello, y sí, que hay que tomarlo en cuenta también, pero también es bonito verlo en el sentido de que las cosas no eran tan ricas como hoy las hicimos, y además toca estar listo para salir. Y me hizo muy de acuerdo que esa frase de estar vuestros lomos ceñidos, o sea, estar ceñidos vuestros lomos, es estar listos para todo, o sea, estar listos para salir. Y una vez que nosotros hemos comido, hemos participado de Pesaj, lo que sigue es eso, la salida. Es decir, estar listos a dejar lo que tengamos que dejar. ¿Sí? En su momento, bendito sea Dios y que eso pase pronto y en nuestros días, que nos toque literalmente salir de este sistema y el Señor venga y listo. ¿No? Y tal. Pero si no, mientras tenemos que estar pendientes que cada Pesaj, lo que dice ahí sí Corintios, porque cada vez que celebran Pesaj, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y esto de hasta que Él venga es una cosa certera, pero que no se sabe cuándo va a pasar. Así que por eso aún más la premura de estar listos. ¿Vale? Que es precisamente lo que dice en Lucas, si no estoy mal. Podemos leerle, por ejemplo, y tiene un sentido muy bonito con esto. En Lucas 12, por ejemplo, podemos verle. Lucas 12, Lucas 12, 35 en adelante. ¿Podemos verle de pronto? ¿Alguien lo tiene? Dice sí. Lucas 12:35. Sí, hermana Sonita o Jime, cualquiera. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Sí? ¿Qué más? Ya, el 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Exacto, muchas gracias, hermana Sonita. Entonces, miren ustedes, porque a veces cuando celebramos, y lo que solemos decir, ¿no? Las fiestas de primavera, las celebraciones, las citas de primavera, Pesach, Matzot, Shavuot, Omer Reshit, cuando celebramos estas, como que a veces nos olvidamos de esa otra parte, de que el Señor ya viene, ¿sí? Entonces, cuando celebremos Pesach, acordémonos que también es un anuncio de la muerte del Señor, pero hasta que venga, o sea, el regreso está ahícito. ¿Sí? Y la condición para celebrar Pesaj es estar preparados, estar ceñidos los lomos, ¿sí? Entonces eso me llamó muchísimo la atención. Y como les decía, para tener de pronto una vivencia un poco más cercana a lo que habrá sido en esas épocas, ahí de pronto les pongo ahí la consideración y quién sabe si Dios nos permite reunirnos en físico para ese Pesaj, sería también de poder irlo hablando con tiempito, hacerlo así, con un cordero un poco más desabrido, con las hierbas, con las hierbas amargas, tal, y así, un poco menos aliñado, porque también dicho sea de paso, y eso nos hemos dado cuenta todos, al momento de ya servir la comida de plata fuerte, hablamos de todo menos de la cita. Entonces, imagínense ahora ahí, qué rica la comida y que nada, que todo, hermano. Pero ahora imagínense ustedes estar comiendo algo que no necesariamente sepa tan rico. Y ese es el plato fuerte. Y todos preguntarán, ¿y por qué lo hicieron así? ¿Que no era el asado? Era un asadito rico. Supone que era rico, hermano. Imagínense ustedes, ¿no? Da para precisamente, y ahí se entiende también, ahora se entiende más por qué todo el tema de cuando tu hijo te pregunte. Y es que esto rompe esquemas, imagínense ustedes, por eso las preguntas, ¿no? ¿Por qué todos los días comemos cualquier hierba y ahora solo hierbas amargas? ¿Por qué cualquier día comemos pan leudado y sin leudar y hoy solo pan no oxidado? ¿Por qué?
Es que cambia. Y ahora imagínense ustedes, ¿por qué cualquier día comemos un cordero, un animalito súper mega condimentado, y ahora comemos un cordero medio desabrido y muy feo? Bueno, ahí se enseña, ¿sí? Y además, como les decía, esta es la porción del recordatorio, porque aquí se instituye esto y la idea es que se haga una línea jurisprudencial, como se decía, ¿no? Es decir, que lo que hoy se dice se repita de generación en generación. Y es muy bonito, y es muy bonito. Hace unos años, creo que el año pasado, lo pudimos experimentar, o hace 2 años, ya hemos invitado a un hermano, igual un familiar, que estaba en la onda, como se suele decir, estaba, compartía y todo aquello, y tenía una hija chiquita, y claro, ella nunca había estado en eso, ¿no? Nunca había estado, había escuchado y todo, pero nunca había estado, y resulta que cuando comenzamos a pasar las cosas, ella comenzó a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces ahí fue muy bonito porque salió, o sea, ese es el tema. En cambio, cuando estamos como que solo los que, por así decir, ya sabemos, es como que ya sabemos, pero es muy bonito tener un niño y que el niño comience a ver las cosas distintas y pregunten, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué puede ser no solo un niño, puede ser un adulto, ¿no? Y el tema ahí es cumplir y poner en práctica ese mandamiento, ¿no? Es decir, porque así hizo el Señor, porque así me sacó, y eso es muy bonito que más adelante en el versículo, en el capítulo 13 creo que es, sí, en el capítulo 13, sí, ya lleguemos. Cuando llega el capítulo 13, en cambio, ahí en cambio ya no dice porque te sacó, sino porque ya toca hablar en primera persona, porque Dios me sacó a mí de Egipto, ¿sí? Y demás. Entonces, eso por ejemplo. Lo otro, el tema de la circuncisión es muy extenso, el tema de la circuncisión como requisito para Pesaj es muy extenso, pero lo que sí hemos de decir es que depende mucho del caso, depende mucho de cada caso, y creo que yo le había comentado también el otro año, y a veces a propósito de Pesaj, ya les digo la fecha, no se preocupen, ¿sí? A propósito de Pesaj es cuando a veces los varones entran o entramos, o en algún momento yo también, entramos como que entonces se ve más crucial el tema de la cirugía, y más del tema de la cirugía, pero miren ustedes, pasa Pesaj, y esa preocupación desaparece. Esa preocupación en los varones de la cirugía como tal desaparece. Entonces uno se pone a preguntar, a ver, ¿por qué lo hace? Y ahí da precisamente para darnos cuenta el énfasis de esta porción, del significado de Pesaj, ¿vale? Que es precisamente el tema de que los varones, las personas en general, estén dispuestas, estén preparadas. No puede ser que habrá casos, seguramente, pero no puede ser que alguien solo para eso se ponga ahí en apuros de, híjole, no, y tal, ya sabía que tenía que hacerlo y no lo hice, y ahorita ya me coge el tiempo, ya no alcancé, y como ya no alcancé, lo que a veces suele decir es, no voy. No. Pasa el tiempo y pasa todo un año y no se hace nada. Entonces, eso es lo que a veces se pasa. Y también, dicho sea de paso, a veces se procura, ¿no? Y a veces, tal vez con una muy buena emoción, con una muy buena intención, pero como que incluso a veces se promociona más el tema de, ya viene Pesaj, ¿dónde lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿No? ¿Dónde lo hago? Como que a veces no es tan así, ¿no? Tan así, claro, no es tan así. O sea, hay que saber que los mandamientos y estas ordenanzas del Señor se cumplen en el momento que se tenga que cumplir, no necesariamente previo a o como condición a eso, porque si no después no hay mucha seriedad al respecto, es lo que pasa. O sea, es una cirugía más y después ya no, o sea, pasó Pesaj y se olvidaron de todo. Entonces no es tan simple como eso. Lo importantísimo primero, como bien lo dijo Estevitan, es saberse circuncidado del corazón. Y eso en hombres y mujeres. Y después en los hombres sí, dependiendo de ciertos casos, pero por lo general, términos muy generales, verificar también que si ha pasado un tiempo, ha tenido el entendimiento y demás, y condiciones incluso económicas para hacerlo, pues que lo materialice, porque si no, no se puede tener a alguien que así, y de pronto no lo haga y feliz de empezar, ¿no? Entonces, eso más que nada. Con todo, lo importante aquí, y que seguramente habrá tiempito para conversar más en la sazón, o sea, cuando estemos celebrando Pesaj mismo, entonces podremos hablar un poco más al respecto, porque siempre hay casos de estos, ¿no? Pero dicho sea de paso, lo que quiero decir también es, y que creo también que ya lo hemos ido aprendiendo, bendito Dios, poco a poco, y es que estas citas con el Señor son citas con el Señor, no son invitaciones a fiestas. Que quiere decir que no es un carnaval, no es un evento así de que, mira, tenemos chance, venga, si el que quiera.
No, es una cita con el Señor entre el Señor y su pueblo. Por lo tanto, tiene que venir el que es del pueblo. Esa es la condición. ¿Sí? Y vale, creo que eso es todo. Entonces, en capítulo 12, perfecto. Ya les digo. En el capítulo 12, entonces, lo que les comenzaba diciendo es que en este capítulo 12, si pudiéramos poner algo como un subtítulo, podríamos poner ahí sí, institución de la Cena del Señor. ¿Qué les parece? En el capítulo 12 de Éxodo, ahí podemos, en lugar de que ponen la Pascua, ahí vale poner institución de la Cena del Señor, porque ahí se instituyó, lo demás ya fue práctica de aquello que se instituyó acá. Sí, creo que eso por lo pronto. Sí, entonces, creo que sí podremos seguir al capítulo 13 siempre y cuando no haya alguna otra pregunta o comentario. En cuanto a la fecha, ahorita la verifico y ya les pongo en el chat. Ahí está Carmita. Vale, ya nos puso. Gracias, Carmita. Entonces, creo que podemos seguir con el capítulo 13. Ahí está la fecha. 17. El micrófono electivo. Ya está. Ya listo. Vamos con el capítulo 13. Para terminar esta porción. Capítulo 13 dice, y habló Hashem a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, recordad este día en el que habéis salido de Egipto de casa de servidumbre, pues Hashem os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no se comerá hamet, no se comerá lo oxidado, el pan oxidado. Entonces, bueno, aquí es interesante, como dice, todo primogénito será consagrado, porque aquí vemos como tenían que, si no había la sangre en la puerta, pues pasaba el heridor y moría el primogénito. Pero con la sangre fue que estos primogénitos pasaron a ser separados para el Señor, pasaron a ser, digamos, propiedad del Señor, comprados para el Señor. ¿Sí? Y eso me recuerda a lo que está en Hebreos, en una parte en Hebreos 12, creo, o 11, no me acuerdo bien, donde dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos. Entonces nosotros también somos parte de eso, ¿no? Hemos sido comprados y no con oro ni cosas perecederas, sino con la sangre de Mashiach, como primogénitos para el Señor, consagrados para el Señor. Y Moisés dijo al pueblo, bueno, ya leímos, en el 4, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Aquí me imagino hoy también dice Hayom, me imagino, no me acuerdo. Sí, debe ser. Entonces vosotros salís hoy, Hayom, el Señor es el que nos saca, nuestro Señor Yahushua, en el mes de Abib. Y Abib, si no estoy mal, Abib es como lo que reverdece, como lo que está, los primeros brotes de algo. Entonces, en este Abib es como que empiezan algo, ¿no? O sea, antes estaban esclavos, oprimidos, y ahora empieza como dice en el Evangelio, nuevas criaturas, algo nuevo ha hecho el Señor en nuestras vidas y en el pueblo. Entonces, recordar que empieza, el Señor nos ha liberado, nos ha sacado para ser nuevas criaturas, nuevas y para Él, consagradas para Él. En el 5, y sucederá que cuando Hashem te introduzca en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del ebeo y del jebuseo, tierra que se destila leche y miel, la cual juró a tus padres que te daría, celebraréis este servicio en este mes. ¿Ya? 7 días comerás matzot, y el 7º día será celebración para Hashem. Otra vez recordándonos lo que ya habíamos visto. Matzot se comerán los 7 días y ninguna hamet se verá contigo. Ciertamente no se verá seor en tu territorio. Y aquel día se lo explicarás a tu hijo diciendo, es con motivo de lo que Hashem hizo por mí cuando salí de Egipto. Y lo que nos decía José, ya se vuelve algo personal para cada uno, ¿no? Eso es lo que hizo por mí cuando salí de Egipto. Entonces, lo que el Señor ha hecho cuando nos ha sacado, ¿no? Y me recuerda esa parte cuando Yeshua, si no estoy bien, es cuando cura a alguien que estaba endemoniado y dijo, permíteme seguirte, y le dice, ve y cuenta lo que he hecho por ti a los tuyos. Entonces, literalmente, eso es lo que nosotros debemos hacer. Como Él nos ha liberado de Egipto,
Entiendas, Egipto es el mundo, el pecado, en la condición en la que nos encontramos, de oprimidos por él. Y te será para señal en tu mano y por recordatorio entre tus ojos, para que la Torá de Hashem esté en tu boca, por cuanto por mano fuerte te sacó Hashem de Egipto. Así pues, de año en año cumplirás ahí decía Juca, o Joca, en su muede, en su cita, en el tiempo señalado, en su cita, será de año en año se cumplirá. Y sucederá que cuando Hashem te introduzca en la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tu padre, a tus padres y te la haya entregado, harás que todo lo que abra matriz sea dedicado a Hashem, y de todo primerizo de la cría de tus animales, los machos serán para Hashem, excepto todo primerizo de asno, el cual sustituirás con un cordero, y si no lo sustituyes, lo desnucarás. También redimirás al primogénito de varón entre tus hijos. Y aquí es como que está ahí. Este versículo es muy como que saliera así de por qué el primerizo, el primogénito de un asno, hay que sustituirlo con el cordero, y si no se le sustituye con el cordero, tenía que morir y desnucado. Entonces ahí lo que veíamos un poquito la relación es que así como Efraín se le menciona que es como un asno montés, Yehoshua siendo el cordero tomó el lugar que nosotros, tomó nuestro lugar para redimirnos para él. Recuerden cuando Yehoshua entra en Jerusalén, él entra justamente montado en un asno, en un burrito. Entonces ahí se ve como el cordero que iría a sustituir a ese burrito. A ese burrito que eran como nosotros, necios o con un corazón pesado, pero que el Señor pues ha cambiado nuestro corazón. De ese corazón como el de Faraón, que él ha actuado, él ha cambiado. Y si no fuera de esa manera, pues tendríamos que morir, desnucados, como decía ayer el burrito. Bueno, en el 14, pues sucederá que cuando mañana tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué es esto? Le responderás, con mano fuerte Hashem nos sacó de Egipto, de casa de los esclavos. Y sucedió que, obstinándose Faraón en no dejarnos ir, Hashem mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del animal. Por eso yo sacrifico en honor a Hashem todos los machos que abren la matriz, y así redimo todo primogénito de mis hijos. Te será pues por señal sobre tu mano y por frontales en tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Hashem de Egipto. Eso sería en este versículo hasta el versículo 16. Listo. Ok. Vale. Ok, entonces como de costumbre, si tenemos preguntas o comentarios, y si no, podemos comentar algo. Vale, de este capítulo 13 hasta el 16, lo que se sigue es con el tema ya, o se insiste más en el tema del recordar, del recordar. Y sí llama mucho la atención el tema, más bien dicho, desde aquí también se marca otro hito, que es el tema de que al Señor le corresponde, o de él, a causa de esto de que mató a los primogénitos de Egipto, le corresponden, son para él los primogénitos. Y literalmente dice el primogénito, todo abriente de matriz, abriente de útero. ¿Sí? Vale, todo el que abre matriz. ¿Sí? Todo el que abre matriz. Tanto de hombres como de bestias. ¿Sí? Y lo que siempre llama la atención es porque se menciona al asno. Al asno, y sí, de alguna manera es alguna remisión, alguna forma de referirse al pueblo de Israel, pero no a cualquier pueblo de Israel, sino al pueblo de Israel en su faceta de pueblo en pecado, digamos, de pueblo que no ha sido redimido todavía. Porque de lo que pude hacer una revisión muy breve, muy rápida de lo que de los lugares en donde aparece la figura del asno, ¿no? En la palabra. Y lo que pude ver es que aparece como un animalito que se utilizaba para el tema de la carga, el tema del trabajo, el tema del transporte, ¿sí?
Y también el tema de que a veces se le utiliza para decir que es un animal como de eso, como un trabajo, como un animal chiquito, porque no es muy grande, es un animal chiquito, un animal de carga, de trabajo, pero que aguanta mucho, es como un animal que no se queja, como, no sé, como alguien sumiso, hacer eso, diferente a un caballo. El caballo se usa para significar grandeza, guerra, poderío, todo aquello, pero en cambio un asno es alguien que es chiquito, que es para servicio, que le montan, que se aguanta, que, o sea, que es ahí, o sea, alguien como que muy sujeto, muy sumiso, muy no autónomo, ¿sí? Entonces, por eso también se relaciona el pueblo de Israel con ese asnito, ¿no? Porque dice asno y todo lo demás. Vale, en todo caso, lo que sí hay que poner el énfasis es en el tema de que el Señor nos manda a recordar las cosas, a recordar, a recordar, a recordar, y en el énfasis, especialmente este capítulo 13, este pedacito del capítulo 13 que hemos leído, es en que ya no es, los hijos de Israel salieron de Egipto, cuando Moisés sacó, no, hay que hacerlo personal, cuando el Señor a mí me sacó de Egipto, cuando a mí me sacó, por eso es que es muy bonito en la noche de Pesaj, hacer o abrir un espacio para que las personas puedan también compartir su testimonio. Cuando yo era esclavo de tal vicio, cuando yo tuve tal cosa, el Señor me sacó y contar así sus prodigios. También es importantísimo decirlo yo. Y aún más cuando es a los hijos. ¿Sí? A los hijos en el sentido de, literalmente de un descendiente, de alguien que comparte mi ADN, que ha salido de mí, como también de alguien que estoy formando, un discípulo, como puede ser, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido la porción. Creo que así podemos ir terminando, a menos que alguno de ustedes tenga alguna pregunta, algún comentario. ¿Sí?